Bueno, dejamos un poco la parte de interfaces visuales, vemos archivos de texto. Vamos a ver cómo hacer la creación, escritura y lectura de archivos de texto. Una actividad muy común en un programa es el almacenamiento y recuperación de datos almacenados en un dispositivo secundario, por ejemplo, disco duro. Existen muchos modos de almacenar datos, como son los archivos de texto, archivos binarios, bases de datos, etc. Veremos en este concepto cómo almacenar y recuperar datos de un archivo de texto. Un archivo de texto contiene un conjunto de caracteres estructurados en distintas líneas. Es un formato de archivo ampliamente utilizado, como pueden ser el código fuente de un script en Python se almacena en un archivo de texto, igual que el código fuente de cualquier otro lenguaje de programación. Archivos HTML, CSS, XML se almacenan en archivos de texto. Archivos JSON y otros formatos también son archivos de texto. La creación de archivos de texto y el almacenamiento de datos, como una actividad tan común en todo programa en Python, se incluye por defecto todas las funcionalidades para crear y leer archivos de texto. No hace falta hacer ninguna importación de módulos especiales, sino que ya viene en el Python por defecto. Vamos a ver un problema, vamos a hacer la creación de un archivo de texto llamado datos.txt. Vamos a almacenar 3 líneas en ese archivo de texto y luego vamos a abrir dicho archivo con un editor de texto, por ejemplo con el mismo Visual Studio Code. Vamos a pasar a hacer el ejercicio 267. Como decimos, es una actividad tan común que no hay que hacer ningún import. Vamos a crear una variable, lo vamos a hacer en formato secuencial, que es definir una variable archi1 y mediante la función open indicaré que voy a hacer referencia al archivo datos.txt. La extensión txt es muy común, pero no es obligatorio que tenga que tener esa extensión. Con W en el segundo parámetro indicamos que se cree el archivo de texto. En el caso que ya exista el archivo de texto, lo va a pisar al archivo anterior. Archi1, llamamos al método write y vamos a grabar primera línea. Y con el barra n hacemos un salto de línea en el archivo de texto. Vamos a grabar una archi1. Vamos a grabar una tercera línea en el archivo. Una vez que uno termina de hacer las grabaciones de archivo de texto, lo vamos a liberar ese recurso llamando al método close. Podemos mostrar un mensaje fin del programa. Este programa no va a mostrar el archivo de texto, simplemente lo va a crear en el disco un archivo datos.txt, ya que le indicamos con el segundo parámetro en ese string una W, se crea el archivo y graba estos datos. Bueno, este print simplemente es para saber de que se ejecutó el algoritmo. Vamos a fin del programa, como vemos casi en forma instantánea, ya debería estar en el archivo datos.txt. Como lo vemos acá, lo podemos abrir con el mismo editor de texto y tenemos las 3 líneas. Si yo lo vuelvo a ejecutar, por ejemplo, pero ahora voy a guardar otro string más que diga cuarta línea, lo ejecutamos, fin del programa, y si abrimos el archivo vamos a ver que el archivo anterior se pisó y se creó un nuevo archivo datos.txt con este contenido, con estas 4 líneas que hemos grabado. ¿Sí? Entonces, siempre que queramos crear un archivo, tenemos que indicar a la función open el nombre del archivo de texto que se va a crear. Si tenemos que indicar un path, acá se va a crear en el mismo directorio donde está el script de Python ejercicio 267.py, pero podríamos indicar un path, supongamos una carpeta administración que tengamos en la unidad C, y ese archivo se va a crear en esa carpeta. Si no existe esa carpeta, va a dar un error. Entonces podemos indicar el path eventualmente en forma absoluta, o si es una subcarpeta de donde se está ejecutando, en forma relativa. Con el método write grabamos los datos en el archivo de texto. Con el método write estamos grabando las distintas líneas, porque con el barra n estamos haciendo el salto de línea, y liberamos el archivo para que eventualmente otro programa lo pueda acceder, por ejemplo para leer.
Bueno, hasta acá entonces los pasos cómo hacemos la creación de un archivo texto. Gracias.